Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, tome nota, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, esto es lo delicado, indignamente. Si usted tiene ahí su anotación, póngale sobresaltado, indignamente, porque esa palabra puede cambiar muchas cosas. Tome nota: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo. El pruébese cada uno a sí mismo es un mecanismo a través del cual Dios nos permite a cada uno de nosotros presentarnos de Él y de alguna manera dignificarnos delante del Rey, para que, conforme a lo que la palabra pide, podamos ser dignos de poder tomar la cena del Señor. Quiere decir que si nosotros de alguna manera tomamos la cena del Señor de una manera indigna, dice la Biblia, mire acá: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente. De ahí es la importancia de que el acto que hoy vamos a realizar a través del pan y del vino, es decir, de la administración de la Santa Cena, tiene que ser de una manera digna. Porque si nosotros tomamos los elementos, es decir, en el acto mismo de tomar la copa y el pan y comerla, debe de haber una autoevaluación internamente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que a través de esa evaluación nosotros podamos examinar y podamos presentarnos delante de Dios de una manera digna, para que de esa manera, presentándonos dignamente, nosotros no vayamos a ser culpados, en el entendido de que el que no la come dignamente, la come indignamente, porque se ejercita el acto mismo de tomar el pan y el vino. Si esa dignificación no existe, se puede dar una culpabilidad. Tome nota. Quiero regresar hasta el versículo 28 en su pantalla. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, aquí hay dos actos, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, mire, y bebe para sí. Ahí en color azul usted observa: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Quiere decir que lo que vamos o estamos próximos a llevar a cabo, que es la administración de la Santa Cena, para todos los que hoy estamos acá y vamos a tomar de la cena del Señor, pueden existir dos alternativas. A ti que estás ahí sentado en esta mañana, o para ti que nos ves por la televisión o las redes sociales, y también vas a tener la bendición de puedes recibir la administración de la cena del Señor allá en casa o donde te encuentres. Pues probablemente tal vez no pudiste asistir a tu congregación, y puedes preparar pan y vino para poder recibir esta administración, pero lo importante es entender que es dignamente. ¿Por qué? Porque si hoy tú y yo ejercitamos el acto mismo de tomar los elementos de la cena del Señor, pero no nos examinamos, no nos evaluamos, por eso la Biblia dice acá que cada uno debe de aprender a probarse. Si no nos probamos nosotros mismos, podríamos eventualmente estar cometiendo una falta delante de Dios al tomar la cena del Señor de una manera indigna. Lo cual, al comer o al tomar los elementos de una manera indigna, dice la Biblia acá, amado hermano, sin discernir,
podemos acarrear juicio. Es decir, la cena del Señor, basado en este contexto de Primera de Corintios, nos puede llevar a la dimensión de la libertad en la administración digna, o nos puede llevar al juicio en la dimensión de lo indigno, simple y sencillamente por no ejercitar el acto correcto de examinarnos cada uno a nosotros mismos. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Ok, la palabra indignamente descrita en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27, acá está en pantalla, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, entendemos la cena del Señor, dice acá, mire, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Tomar la cena de una manera indigna. Ahorita vamos a entender que es indigno, porque ahí es donde realmente nosotros vamos a tener la conciencia y la manera a través de la cual, a través del conocimiento, a través de la palabra, pues dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Quiere decir que a veces hacemos cosas solo por hacerlas sin el entendimiento. Sin embargo, en lo que concierne a la cena del Señor, a la administración de la cena del Señor, este acto que estamos por realizar en corto, los hermanos ya se están preparando con los elementos, pueden traer sobre nosotros, amado hermano, bendición, o pueden traer sobre nosotros juicio si no se hace correctamente. De ahí es que es importante entender esa parte. La palabra indignamente, tome nota, esa palabra que usted ve en la parte de arriba en color azul, indignamente, es la palabra anaxios en el original griego. Tú tienes ahí el numeral. Siempre colocamos esto pues para ir a ver las bases originales de lo que significan las palabras. Eso es muy importante. Vale la pena hacer notar que si hay hermanos que necesiten diccionario, concordancia en medios electrónicos, allá atrás está hermano Pedrito Togual, que con todo gusto nos puede apoyar para poder ir obteniendo estos estudios. Ahora, mire pues, esa palabra indignamente es la palabra anaxios en griego. ¿Qué quiere decir indignamente? En 1 Corintios 11:27 dice la concordancia Strong, se usa específicamente en esta porción de la palabra. Quiere decir participar indignamente de la cena del Señor es tratar la cena del Señor como algo común. Acá dice como una comida. Pues evidentemente estamos hablando de pan y vino. Ellos lo conceptualizan como un alimento, como una comida. Tú y yo entendemos que la sangre, el vino y que el pan, el cuerpo del cordero, son dejados con un propósito. Entonces, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Es considerar la cena del Señor como algo normal, como algo natural, algo que realmente es común. Dice acá, el pan y la copa como cosas comunes, es decir, hoy toca Santa Cena, como el pan, tomo el vino y me voy y no pasó nada. Pero la Biblia dice que si nosotros ejercitamos ese acto de una manera incorrecta, podemos caer en juicio. Entonces, la cena del Señor, como un instrumento por parte de Él que provee muchas bendiciones, amado hermano, muchas ministraciones, en determinado momento el ejercitarlo no de una manera correcta puede traer sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, para los que somos sacerdotes, podría conllevar y traer en determinado momento un juicio. Mire lo que dice Juan, capítulo 11, versículo 40. Y esto lo platicamos el día viernes, que estuvimos hablando acerca de quién venda mis heridas, y tocamos el tópico acerca un tanto más dirigido hacia la administración y la consejería. Sin embargo, cuando vamos a Juan capítulo 11, versículo 40, mire lo que dice acá. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Aquí nos está hablando a nosotros de Lázaro. Dice la Biblia, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas, tomen nota, atadas las manos y los pies con vendas. Esto lo platicamos el viernes. Y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, las características de Lázaro al momento de salir de la tumba, lo platicamos el viernes para tratar de concatenar esta administración de hoy domingo a lo último que platicamos. Dice la Biblia que Lázaro salió atado de manos, de pies, pero con el rostro en un sudario, envuelto en un sudario. Entendimos el día viernes, posteriormente, durante el tiempo de la administración, que no era costumbre hebrea el vendar a los muertos. Es decir, cuando nosotros examinamos el contexto de la historia, vemos que la costumbre de vendar, de colocar vendas a los muertos, realmente era una costumbre egipcia, no una costumbre hebrea. Pues los hebreos, pudimos ver también a la luz de Mateo capítulo 27, 57, que la costumbre hebrea para con los muertos era envolverlos en sudario, no vendarlos. De ahí es que entendimos que colocar vendas sobre el cuerpo místico del Señor Jesús, entiéndase que el cuerpo místico es la iglesia, todos, cada uno diferente miembro, concertados a uno, dice la Biblia, Corintios también, de la cual Cristo Jesús es la cabeza. Entonces vemos nosotros, amado hermano, y tenemos que contemplar que para poder ser dignos de tomar la cena del Señor, debe de existir un acto de evaluación interna en el corazón. Si nosotros tomamos la cena del Señor el día de hoy y no examinamos nuestro ser interior, eventualmente, al tomarlo de esa forma, entiéndase que bíblicamente no examinarse. Por eso la Biblia en Corintios lo primero que dice es: examínese cada uno. Porque el que come y bebe de la copa del Señor sin examinarse, lo come indignamente y puede acarrear juicio. Estoy parafraseando, todo esto lo vimos en 1 Corintios anteriormente. Entonces, comer el pan y tomar la copa sin examinarme internamente, eso es indigno. ¿Por qué? Porque el acto de la administración de la cena del Señor tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Y es el hecho que a través de la administración de la cena del Señor nosotros podamos alcanzar el perdón, la remisión de todos y cada uno de aquellos actos que nosotros reconocemos internamente tener en nuestro corazón, que nadie más conoce, pero nosotros sí. Y al presentarlo delante de Dios, el Señor pueda tomar el control y nos auxilie en el proceso de la restauración de aquellas áreas que nosotros identificamos internamente, que probablemente puedan ser un problema en nuestro diario vivir. Cada una de esas áreas difiere entre persona y persona. Cada uno de nosotros definitivamente tenemos áreas. Todos, voy primero, tenemos que presentar delante del Rey. Entonces, eso nos hace ver que el acto de tomar la cena del Señor tiene que ser un acto digno de imitar. Y cuando nosotros vamos al contexto de la Biblia, podemos encontrar diferentes personajes bíblicamente hablando que de alguna manera, al presentar de alguna forma esa figura de la administración de la cena del Señor, llevaron a cabo ciertos actos en su propia vida, lo cual de alguna manera nosotros podemos identificar que fue la parte correcta o la manera correcta de presentarse delante de Dios. Cada uno de ellos los vamos a platicar hasta donde nos dé tiempo, y que de esa manera pudieron ser dignos, actos, hechos que de alguna manera dignificaron su vida para poder presentarse delante de Dios y, valga la redundancia del término, ser dignos de la administración de la cena del Señor. Entonces vemos diferentes personajes a lo largo de la palabra de Dios. Hoy quiero platicar de uno, aprovechando la coyuntura de lo que platicamos el día viernes en el discipulado de unidad discipular, y ver, por ejemplo, un Lázaro que llevó a cabo o se dieron en su vida ciertos eventos que de alguna manera denotaron y dignificaron a Lázaro en el proceso de la administración. Eso nos queda a nosotros como un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia del término, de ejemplo de cómo actuar delante de Dios
para poder ser dignos de recibir la cena del Señor. Amén. Entonces yo le coloqué acá, mire, cómo ser digno de tomar la cena del Señor al estilo de Lázaro, porque cada uno de los personajes que pudiésemos ver, vemos que llevaron a cabo actos diferentes, pero en cada uno de estos actos se dignificaron ellos a través de lo realizado y, por así llamarlo, fueron dignos de la administración de la cena del Señor. Déjeme le explico un poquito más. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Hoy quiero platicarle un poquito de Lázaro, ya que platicamos el día viernes de él, ¿verdad? Acerca de la administración de los vendajes. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Estos versículos los usamos siempre para la administración de la cena del Señor. Mire, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros examinamos, amado hermano, la vida de Lázaro, que es el ejemplo que hoy estamos intentando tomar en este primer servicio, si Dios nos permite en el segundo compartimos otro diferente, vemos que Lázaro llevó a cabo ciertos pasos, por así decirlo, o tuvo ciertas actitudes delante de Dios, lo cual le significó a Lázaro ser dignificado o ser digno para poder tomar la cena del Señor. Tú y yo tenemos que examinarnos, cada uno tomar pasos exactos para que la cena del Señor que hoy vamos a tomar sea una cena que nos traiga bendición, que nos traiga libertad, que nos traiga sanidad, que nos traiga perfección, es decir, que traiga una transformación y que no se llegue a constituir como un acto de realización meramente natural, en la cual, pues, en vez de recibir la bendición y la edificación a través de los elementos, por tomarla indignamente, sin examinarnos, podamos terminar atrayendo juicio. Quiere decir que tomar la cena del Señor, mire, esto es lo delicado, iglesia. Tomar la cena del Señor indignamente puede traer juicio. Entonces nosotros tomamos los elementos del Señor, pues entendemos el nivel de bendición que hay en la administración de la cena del Señor. Pero peligro que si no hacemos las cosas como a Dios le agrada, la cena del Señor, en vez de constituirse en un elemento de sanidad, de libertad, de liberación, bueno, todas las administraciones que hemos estudiado a la luz de la palabra, terminemos atrayendo juicio hacia nuestras vidas. ¿Por qué? Por no hacerlo de una manera digna. Entonces mire algunos pasos para que cada uno de nosotros tenga una idea de cómo es que se lleva a cabo esta parte de la dignificación. ¿Cómo yo puedo ser digno de la cena del Señor? Procurando seguir al estilo, es procurando seguir el ejemplo de Lázaro. ¿Qué hizo Lázaro para ser digno de la cena del Señor? Según el libro de Juan capítulo 12, versículo del 1 al 2, una de las cosas que Lázaro tuvo a bien llevar a cabo, mire, dice la Biblia, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro. Ahí aparece ya Lázaro, tome nota. Pasos que Lázaro tomó para ser digno de la cena del Señor y no atraer juicio. Hágame un favor, dígale a su hermano o a su hermana que está a la par, si no tomas la cena del Señor dignamente, puede venir juicio sobre tu vida. Eso es lo delicado. Dígale a su hermano que está ahí, si no tomas la cena del Señor dignamente, puedes traer juicio sobre tu vida. Así que más te vale hoy examinarte de una manera digna delante de Dios. Es una oportunidad. Entonces la cena del Señor puede constituirse en bendición, y el que no te enseñen a hacerlo dignamente o correctamente puede conllevar al pueblo a una dimensión, amado hermano, de juicio. Entonces si como ministro no enseño esto, hay pueblo que de llevarlo a cabo de una manera correcta lo puede llevar
a la dimensión del juicio sobre su vida. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Ok. Entonces Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro. Mire, actitud número 1, correcta delante de Lázaro, lo cual debiese de ser una actitud en cada uno de nosotros, si vamos a procurar buscar esa dignificación de la manera que Lázaro, así lo hizo Lázaro. Es un ejemplo. Y así vemos diferentes, por lo menos 4 o 5 personajes diferentes que tuvieron actitudes diferentes, pero que esas actitudes dignificaron el acto de la Santa Cena que les fue ministrado. Quiere decir que tú y yo tenemos que tener un esfuerzo, amado hermano, para ser dignos de tomar la cena del Señor. Al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa del Señor. Quiere decir que una de las primeras cosas que hubo en el corazón de Lázaro fue la libertad de acercarse delante de su Padre de misericordias para poder tener la remisión y la bendición del perdón de sus pecados. Quiere decir que el primer acto que hoy yo debiera de ejercitar delante de Dios es la libertad. Lázaro lo primero que fue libre de poder sentarse cerca de su Señor y tener el entendimiento claro de quién venía el perdón y la condonación de cada uno de aquellos actos impuros que en algún momento él había llevado a cabo delante de Dios. Entonces, ¿cómo yo soy digno de recibir la cena del Señor? Número 1, tienes que ser libre. En esta mañana tú tienes que tener la libertad y el entendimiento que a través de la administración de la Santa Cena, cualquier condición de pecado en la cual nosotros nos encontremos el día de hoy, dice la Biblia que la sangre del Cordero lava, limpia y purifica de cualquier condición de pecado. Pero para que eso se lleve a cabo, tú y yo tenemos que tener la libertad y el entendimiento. ¿Sabe por qué se lo digo? Algunas veces vemos hermanos o amigos acercarse delante de Dios, por ejemplo, los días de la Santa Cena, y algunas personas dicen: no, yo no quiero tomar la Santa Cena porque estoy mal. Gloria a Dios. ¿Cuántos hoy consideramos que necesitamos ser lavados y limpiados por la sangre del Cordero? Reconocer que estás mal es ser libre. Es ser libre de esa condición que te tiene amarrado, que te dice a lo interno de tu corazón, o tal vez te dice a tus pensamientos: tú no eres digno de la cena del Señor. Hay personas que cuando el tiempo de la administración de la Santa Cena llega, es más fácil decir: no, yo no quiero tomar la Santa Cena porque no estoy bien. Cuando me encuentre bien la voy a tomar. Esto es el equivalente al enfermo que dice: cuando esté sano me voy a tomar la medicina. No contiene, ¿verdad? No hace sentido. El orden de los factores ahí se altera el producto. Entonces tenemos que entender que lo primero que Lázaro hizo para ser digno fue reconocer que su bendición y que el proceso de la liberación venían a través del Cristo de la gloria. Entonces, para poder nosotros llegar delante del Señor y ser dignos, tenemos que saber, tener la libertad, tener la convicción de que en la sangre del Cordero de Dios hay perdón de pecado, hay lavamiento de pecados. Número 1, esa es la condición con la que Lázaro se presenta delante del rey. Pero en esa libertad hubo también algunos otros actos que se dieron en la vida de Lázaro. Número 1, mire, tú que anhelas la administración de la cena del Señor, lo primero que tienes que hacer, o lo que primero debiésemos de hacer, es que nos sea quitada la piedra de enfrente. ¿Cómo así, hermano pastor? Marta, Juan 11:39 al 41, mire lo que dice la Biblia acá. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya lleve, porque hace 4 días murió. Jesús le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Inmediatamente, versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Número 1, para podernos acercar dignamente delante de Dios, no le estoy diciendo estos son los únicos pasos, le estoy diciendo
Esto es lo que Lázaro hizo. ¿Qué vas a hacer tú? Esto es lo que Lázaro hizo. ¿Qué voy a hacer yo? Y dice la Biblia que lo primero que Lázaro, o lo primero que se llevó a cabo en la vida de Lázaro, fue que la piedra fue quitada. Entonces, la forma de dignificación a través de la cual Lázaro, valga la redundancia del término, adquirió esa dignificación en su vida, fue porque Lázaro, amado hermano, en su entorno, fue quitado todo aquello que de alguna manera obstaculizaba que él viera la luz de la bendición de Jesús. Mira lo que dice acá en color negro. ¿De qué es figura el que haya sido quitada esa piedra? Que fue el primer acto en línea de orden después de que Lázaro, amado hermano, hubiese muerto. El hecho de quitar esa piedra del camino es una figura de quitar todo estorbo. Entonces, eso es lo que hoy tenemos que hacer nosotros. Esto es lo que tú y hoy tendríamos que hacer si queremos ser dignificados al estilo de Lázaro, que nos sea quitada la piedra de enfrente. ¿Cómo así, hermano pastor? La piedra tipifica todo estorbo que impide que llegue la luz a tu vida, el conocimiento del Cristo de la gloria. Nosotros vemos en la Biblia que muchas veces Dios habla y el hombre endurece su corazón. Esa es una actitud de orgullo. Y esa actitud de orgullo de alguna manera impide. Entonces, la piedra tipifica todo aquello que impide que la luz del Señor irradie tu vida en el día a día. Con mucho respeto, con mucho amor y un ejemplo al azar. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que tiene problemas con el alcohol, su piedra que limita la bendición de Dios, se llama alcohol. Y esa piedra tiene que ser quitada, es decir, el vicio debe de ser quitado. ¿Qué limita que la luz del Cristo de la gloria ilumine cada una de nuestras vidas? Una relación ilícita, un problema de pecado, un problema de conducta. ¿Cuál es la piedra que está delante de Lázaro? Lázaro Byron, o Byron Lázaro. ¿Qué es lo que impide que la luz plena de Dios llegue a tu corazón, Katia? No estoy diciendo que esté en penumbra, sino que siempre hay una dimensión superior. Siempre en lo de Dios hay algo mejor. Y cuando llegas a eso mejor, hay algo mejor. Entonces la pregunta es, ¿qué limita que hoy la gloria de Dios, la luz del Señor, irradie mi vida y me saque de la condición del pecado que me tiene amarrado? Quitar la piedra de enfrente. Puedo hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Cómo se llama tu piedra? Esa piedra que impide incredulidad, orgullo, vanagloria, pecado, concupiscencia. Porque lo que Lázaro hizo para poder ser digno de ser ministrado y llevado a la mesa, porque recuérdese que anteriormente acá, mire, entonces Jesús 6 días antes de la Pascua vino de Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado. Esto ya había pasado. Al que Jesús había resucitado. Y fue partícipe de una cena del Señor después de la resurrección. Pero ¿qué hizo Lázaro para estar en esta cena después de la resurrección? Número 1, le quitaron la piedra de enfrente, reconoció que era lo que le estaba limitando en términos a que la luz del Cordero llegara a su vida, es decir, a su sepulcro de vida. ¿Qué limita la búsqueda de Dios de una manera vehemente en nuestras vidas muchas veces? Ese es el nombre de la piedra. Mire, pastor, yo estoy asistiendo a la iglesia, pero tengo un problema. Mire cómo me cuesta eso de la música. Tu piedra se llama música. Me cuesta el vicio, pastor. Entonces tu piedra es un vicio. ¿Qué hay que quitar de enfrente para que la gloria plena de Dios ilumine tu rostro? Entonces Lázaro fue digno porque decidió, por así llamarlo, que la piedra le fuera quitada del frente. Lázaro no sale del sepulcro, Lázaro no ve la luz del día, Lázaro no hubiese estado en esta cena si primero no quita la piedra que hay enfrente de él. ¿Cuál es el nombre de tu piedra?
Entonces, ser digno de la cena del Señor es reconocer el pecado que me tiene amarrado hoy, presentarlo delante del Rey y que lo quiten para que yo pueda avanzar hacia la dimensión de ser digno de estar en la cena con mi Padre de la gloria. Hoy tenemos que dignificarnos. ¿Quiere cena del Señor? Por eso la Biblia dice que el que come y toma de la cena del Señor, ocúpese, parafraseando, que sea dignamente. Porque de nada te sirve tomar hoy la cena del Señor si el día de mañana vas a tener la misma piedra enfrente. No sé si me doy a entender, amado hermano. Entonces, ser digno es reconocer mi condición de pecado. Sí, mire, si estás en pecado el día de hoy, no le puedo decir no importa, sí importa. Pero lo que más importa es que hoy estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para que tú y yo tomemos la cena del Señor dignamente, hoy tiene que ser quitar la piedra del pecado de frente de nosotros. Eso que impide que fluyas plenamente en Dios. Uno camina del Señor, hermano, ahí va, haciendo su esfuerzo. Pero a veces se encuentra con obstáculos en el camino que limitan muchas veces el crecimiento. Tomar la cena del Señor dignamente es reconocer que necesito quitar cosas de frente de mi vida para que la luz del Señor ilumine plenamente mi caminar. ¿Cómo Lázaro hizo para ser digno de estar sentado en Juan capítulo 12, versículo 1 y 2? Si a Lázaro no le quitan la piedra de enfrente, no puede ver ni escuchar la voz del amado. Tu piedra tiene nombre hoy. ¿Te gusta ver programas indebidos en la televisión? ¿Te gusta escuchar música del mundo todavía? Con mucho respeto y con mucho amor, pero en una realidad, ¿te gusta todavía de vez en cuando echarte tus trancazos? Todavía cuando vas en la calle, ¿te gusta estar viendo la mujer ajena? Todavía es el pase de choque cuando va manejando, hermano, va manejando y se le tuerce la cabeza, casi que le da vuelta. Porque esas cosas no son de un siervo de Dios. ¿O sí? Ser digno de la cena del Señor es tener la capacidad de llevar a cabo cambios radicales. Esa piedra quitada de enfrente son cambios radicales en la vida. Número 2, después de que le fue quitada la piedra, mire, vamos avanzando, aprendió a escuchar la voz del Señor. Paso número 2, versículo 43. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, que dijo: Lázaro, ven fuera. Mire, ¿cuál es tu objetivo de venir el día de hoy a este servicio? ¿A qué viniste hoy al servicio? Yo vine a darle gloria a Dios, bendita misericordia de Dios. Mire lo que dice acá. La segunda o el segundo paso, la segunda acción que tomó Lázaro para ser digno, porque para ser digno tengo que tener pasos, tengo que tomar pasos exactos en mi vida. Lo segundo que Lázaro hizo fue que aprendió a escuchar. Habiendo dicho esto, gritó a voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que inmediatamente Lázaro salió. Quiere decir que Lázaro, a pesar de estar muerto, tenía su oído conectado a la voz de Dios. Paso número 2 para ser digno de ser ministrado por la cena del Señor y no tener juicio. Quiere decir que, mire, si lo vamos viendo de una manera no tan bíblica, sino que más explicada, número 1, tenemos que reconocer qué es lo que nos está impidiendo la luz del Señor en nuestras vidas. Y que el Señor fluya de una manera fuerte en nuestras vidas. Esa piedra tipifica el obstáculo de que la luz de Dios irradie plenamente en nuestro caminar. Quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra falta. O si tomamos la cena del Señor indignamente, es posible que tomamos juicio.
Esto quiere decir que si tú y yo a estas alturas del juego ya hemos reconocido faltas y defectos que tenemos delante de Dios para que la Santa Cena hoy tenga efecto en nuestras vidas, tenemos que quitar esa piedra. Si no, no quitas hoy la piedra de enfrente, claro, puedes tomar la cena del Señor, pero cuidado, puede venir juicio. Le puedo hacer una pregunta con mucho amor. ¿Cuántos tenemos ya identificada esa piedra por nombre? Levánteme su mano, por favor. Gloria a Dios, todavía faltamos algunos. Porque si identificas un área de pecado en tu vida, porque mira, hermano, aquí no es nada más de venir y entregar elementos, o sea, tiene que haber una muerte en nosotros a toda la vana manera de vivir. Dice la Biblia que fue heredada de nuestros padres. Entonces Lázaro fue dignificado porque, número uno, reconoció lo que estaba enfrente de él y le fue quitado. ¿Para qué? Para que la luz viniera sobre su vida. Número uno, reconocer la falta. Número dos, dice la Biblia que posteriormente a eso escuchó, es decir, segundo acto de dignificación. Tienes que aprender a escuchar lo que Dios te dice que tienes que cambiar. O tenemos, voy primas, que cambiar. Entonces quiere decir, mire, es que esto es bien delicado. Quiere decir que tomar la Santa Cena, reconocer el pecado, no hacer el pecado a un lado. Número dos, no escuchar la voz del Cristo de la gloria, dándome la instrucción de abandonar la vieja naturaleza y avanzar hacia la dimensión de la santidad. Eso te puede acarrear juicio. ¿Por qué? Porque entonces estoy escuchando la voz de Dios y no la estoy obedeciendo, como el Padre de la gloria espera que tú y yo corrijamos nuestro caminar. Entonces hoy estamos en un entredicho, Kenny. O hacemos las cosas correctamente o podemos acarrear juicio de Dios sobre nuestras vidas. Pregunto, ¿alguien querrá un juicio de Dios sobre su vida? Entonces vemos que Lázaro llevó a cabo ciertos pasos para poder estar sentado en la cena junto con el Señor Jesús. Número uno, permitió que la piedra le fuera quitada de enfrente. Número dos, aprendió a escuchar. No a oír. No, a escuchar. Porque el que escucha obedece diligentemente la voz de Dios. Entonces, si tú y yo vamos a venir hoy a la cena del Señor y no estamos dispuestos a hacer a un lado la piedra del pecado que impide que la gloria de Dios fluya de una manera diferente en nuestras vidas, y no aprendemos a escuchar diligentemente la voz del Señor Jesús en nuestras vidas, cuidado, porque en vez de estar comiendo la cena del Señor para edificación, la puedes estar comiendo para juicio. Eso dice la Biblia. De ahí es que mucha gente se sienta, toma la cena del Señor y después le pasan cosas feas, amado hermano. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues piensan que se van a vacilar a Dios, y a Dios no se le puede hacer eso, hermano. Mire, número 3. Y el que había muerto, versículo 44, secuencial, sigue el orden. Y el que había muerto salió. Quiere decir que el tercer acto de dignificación, y aquí quiero parar, aunque hay otros 2, 3, pero aquí quiero parar por cuestión de tiempo, es aprender a salir. Dominio propio y voluntad. Y el que había muerto salió de la condición en la que se encontraba, donde el enemigo lo tenía colocado. Estaba amargado, estaba en tristeza, en dolor, como dicen algunos hermanos, en depre. Ahí lo tenía metido en el sepulcro. El diablo, Jehová reprende el Señor al diablo. Y ahí tenía a Lázaro. 3 pasos sencillos que Lázaro utilizó para ser digno de sentarse a la mesa con Jesús. Permitió que la piedra le fuera quitada de enfrente. Es decir, permitió que la luz plena de Dios irradiara su vida. Ya estaba en el 4.º día. Ya había corrupción adentro. Y a pesar de la corrupción,
El Señor lo trajo a la restauración. Eso quiere decir que para ser digno de la cena del Señor hoy, al estilo de Lázaro, no estoy diciendo que son los únicos, Lázaro así lo hizo. Habría que ver cómo lo hizo Esther, habría que ver cómo lo hicieron otros personajes en la Biblia, que tuvieron a bien sentarse a la cena del Señor y examinar qué pasos llevaron a cabo para ser dignos de estar en la mesa. Lázaro llevó a cabo ciertos pasos que lo llevaron a estar sentado en la mesa del Señor. Número 1, reconoció que tenía piedra y que le hacía falta luz donde él estaba, pero permitió que le quitaran la piedra. Cuando le fue quitado el estorbo, aprendió a escuchar, no a oír. Se oye llover. Cuando usted escucha, pone atención a los puntos y comas de Dios y los pone por obra. Y cuando aprendemos a obedecer diligentemente, viene la transformación. Lázaro permitió que la luz llegara a su vida, quitando el área de pecado de enfrente o lo que estorbaba que la luz llegara. Número 2, aprendió a escuchar. Y usted recordará que la Biblia describe del Antiguo Testamento las bendiciones de escuchar diligentemente la voz de Dios. ¿Cuántos nos recordamos de ellas? Y acontecerá que si escuchares diligentemente la voz de Dios, y le da, hermano, pero es un chorro de bendiciones, vaya y léalas. Ese es el resultado de escuchar, no ir, escuchar. Es que el Señor me dijo que tenía que hacer esto, hazlo, porque es el Espíritu de Dios el que te guía a toda verdad. Y número 3, metanoao. Diga conmigo metanoao. Diga conmigo por favor shub. ¿Qué quiere decir eso? Arrepentimiento. Dice que el que había muerto salió, cambió su condición. Estaba dispuesto a salir de la condición de pecado donde se encontraba. Esos 3 pasos no son los únicos, ni es el único siervo, pero vemos que a Lázaro sentarse a la cena del Señor le valió. Bueno, hay más. Por ejemplo, mire, se fue a ministrar. Y los pies y las manos atados con vendas. Ya entendimos que hay vendas de muerte y hay vendas de edificación. No se vaya a andar ministrando fuera de la iglesia. No vaya a hacer que me instalen vendas de muerte. Usted tiene pastor. Pregúntele a su hermano si está a la par. ¿Tú tenés pastor? Pregúntele, ¿tú tenés pastor? Entonces tienes que aprender a serle fiel a la casa que te da de comer. Y los pies y las manos atados con vendas. Ya vimos que estas vendas eran de muerte. Y el rostro envuelto en un sudario. Ahí vemos las 2 costumbres, la hebrea y la costumbre egipcia. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Déjese ministrar. Vamos a abrir nuevamente otra serie de semanas para ministrar a todo aquel que tenga su corazón cargado. Pero para que haya cambio, debo de entregar esas áreas delante de Dios y dejarme ministrar. Dejar que los siervos de Dios, que Dios los use para quitar las vendas que aún tengo en las costumbres egipcias. Lázaro estaba bien fregado porque venía con costumbres egipcias en sus manos y en sus pies, pero no en el rostro. El rostro lo traía envuelto en sudario. La cabeza no se la vendaron. Todavía sus pensamientos, podríamos pensar, estaban puestos en Dios, pero sus costumbres de actos y las rutas por las que transitaba eran egipcias. O sea que Lázaro, perdóneme, con mucho respeto y con mucho amor, y si algún día nos vemos allá arriba en la patria celestial con Lázaro, le pido perdón, pero Lázaro estaba a medias. Tenía costumbres egipcias en sus manos y en sus pies, aunque sus pensamientos estaban siendo transformados. Le costaba caminar y hacer conforme a lo que Dios pedía, porque tenía ley de los miembros instalada. El apóstol Pablo habla acerca de eso, de la ley en los miembros que me es impuesta.
¿Cuántos anhelamos que hoy no sea quitada la piedra de enfrente? Identifica cuál es la piedra y pues para un lado. Quiero que la luz de Dios venga a mí. Perdón, hermano, pastor, pero si el problema conmigo es la chenca, dejo a un lado la chenca y que venga la gloria de Dios. Si el problema es tortícolis en la calle, viendo lo indebido, pídale a Dios que le quite la tortícolis y que irradie la luz de Dios la vida. No sé si me doy a entender. Ponle nombre a la piedra y que el Cristo de la gloria dé la orden para que te sea quitada. Y que toda costumbre egipcia en las manos y en los pies en esta mañana sea quitada en el nombre del Señor Jesús. Y número 3, salga de esa condición. Camine. Permita que el cambio llegue a su vida. ¿Cómo? Número 4, y con esto quiero cerrar. Ministración. Lázaro venía amarrado de pies y manos. Ya vimos que realmente Lázaro estaba marcado con costumbre egipcia en sus. Pero decidió, al oír la voz del Señor, que siervos, ministros, no Jesús, ministros, quitaran vendas de pies y manos. Es decir, que los delegados para quitar las costumbres egipcias en medio del pueblo son los siervos de Dios. Pero el pueblo se tiene que dejar. Entonces todo aquello que en algún momento te limita de la gloria de Dios, hoy tiene que ser quitado en el nombre de Jesús. Toda costumbre egipcia, de esa es la figura, las vendas en las manos y en los pies, tiene que ser quitada del cuerpo místico del pueblo de Dios. Esos 4 pasos le valieron ser digno a Lázaro para estar en la cena del Señor. Quiere decir que si a Lázaro no le quitada la piedra, si Lázaro no escucha, ¿qué dijimos anteriormente a esta? Si Lázaro no sale, acción. Si Lázaro no sale, decisión de su condición de la tumba. También tiene que haber una decisión personal. Yo ya no quiero más eso, pastor. Yo ya no quiero más seguir caminando en esa podredumbre. Ok, entonces sal de esa tumba. Licor, mujeres, droga, amarguras, tristeza, dolor, fracaso, depresiones, lotería. Eso tipifica salir de la tumba, tomar la decisión. Yo ya no quiero más esa condición en mi vida. Ok, has decidido correctamente. Y ahora, pastor, pase a la oficina de los siervos para que le quiten las vendas, las costumbres del mundo. ¿Cuántos anhelamos ser libres y plenos en Cristo Jesús? Tomar la cena del Señor hoy tiene que ser dignamente. Si tú reconoces que estás en una tumba, en una condición de pecado, y te es quitada la piedra de enfrente y no sales, indigno. No aprender a escuchar la voz de Dios después de haber sido bendecido y ministrado por el Señor a través de la cena, indigno. O sea que Lázaro lo hubiera hecho indigno si le quitan la piedra de enfrente y de todas maneras decide que se va a quedar durmiendo. Indigno hubiera sido que después de haber quitado esa piedra, Lázaro no hubiera salido, se hubiera quedado en su misma condición. ¿Para qué toma la Santa Cena si va a seguir con las mismas mañas? Perdóneme que tenga que ser directo, pero el tiempo es final. De nada te sirve tomar la cena del Señor si el día de mañana vas a salir a la calle a volver a ver mujeres, o vas a salir a tomar. Eso es indigno, y eso acarrea juicio. Quiere decir que tomar la cena del Señor hoy y regresar mañana a hacer lo mismo, eso es indigno delante de Dios, y eso puede producir juicio. Pero dice Dios que sobre todo juicio
triunfa la misericordia. Pero no nos columpiemos, hermanos. Tenemos un Dios que es Padre de misericordia. Todos los días está produciendo misericordia, es Padre de misericordias. Y hoy extiende una misericordia más sobre ti, sobre mí. Pero no, mi hermano, perdóneme con la expresión, ¿cuál podría ser la palabra? Sí, buen chapín. No nos columpiemos de la bondad de Dios. 4 pasos que le tomó a Lázaro ser digno para estar en la mesa del Señor. Permitir que la piedra le fuera quitada, que la luz llegara. Aprendió a escuchar, salió, decisión, y tomó acción sobre su vida. Y como llevó a cabo, esa es la dignificación, el haber llevado a cabo pasos específicos, le dio a él ser digno. Entonces el Señor dijo: oh sí, este hizo lo que yo le dije y lo que yo le pedí. Dios hablando. Oh, es digno. Le está costando, hombre. Y ahí va que ya no puede. Pero ahí cada ratito me estaba de hablar: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Dios mío, este es mi patojo, esta es mi patoja. Está fajando, es digno. Sí. Llévelo a mi cena, porque él es digno. Él ha hecho lo que se le ha pedido. Mientras que si se llevan a cabo todos esos actos y pasamos de largo, acarreas juicio. Hay que enseñarle al pueblo que tomar la cena del Señor de manera incorrecta puede desatar juicio de Dios sobre su... No es el propósito. No es el propósito de la cena del Señor, es bendición. Pero hacerlo de una manera incorrecta puede ser juicio. Así que hoy, en el nombre del Señor Jesús, identifiquemos nuestra tumba y llevemos a cabo, por mencionar algo, aquello que nos mantiene de alguna manera amarrados todavía a la condición de pecado. Así que en el nombre del Señor Jesús, quiero pedirle a los hermanos que me van a ayudar a ministrar Santa Cena. Perdón que me tardé un poquito de más. Y si hubiese entre nosotros hoy alguien que no haya recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, quisiera que nos permitiera el privilegio de poderle presentar a nuestro Señor. Si tú no has recibido del Señor, quisiera que levantes tu mano, por favor, y quisieras hoy recibir de ese Dios bueno como tu único y suficiente Salvador. Que levantes tu mano y nos permitas presentártelo, y que hoy puedas, ya con el corazón en tu mano, presentado delante de Dios, recibir la administración de la cena del Señor en esta preciosa mañana. ¿Habrá alguien hoy que quiera recibir al Señor Jesús en su corazón o reconciliarse? Porque sabe que ha caminado por senda extraña y trae sus pies manchados, condición de pecado. Pero llegaste a una ciudad de refugio, a una fortaleza de Sión, donde la misericordia, la gracia y la bondad de Dios son palpables. ¿Habrá alguien hoy que quiera recibir al Señor Jesús en su corazón? ¿O somos todos parte de casa? Ok. Dios es bueno. Y en lo que el hermano nos ayuda a entonar un fondo musical, quisiera pedirle a los hermanos si podemos pasar por favor entre las filas, entregando los elementos de la Santa Cena. Y al momento de recibir tus elementos, te pongas en pie, por favor, y examines tu vida. Como pastor te lo voy a pedir, que te pongas de pie cuando tengas tu elemento y examines tu condición hoy, y seas digno de la cena que el Señor hoy te permite compartir en esta casa. Aleluya, en el nombre del Señor Jesús. Así que en lo que los hermanos pasan, cada uno de nosotros pongámonos a cuentas con nuestro Señor. Y si hay algo en lo cual debamos de presentar delante del Rey, este es el momento indicado, pues escrito está: examínese cada uno a sí mismo y tome y beba de la copa de una manera digna. Esa manera digna es: evalúate y toma
acción, cartas en el asunto, para que sea Dios el que se glorifique en medio de tu vida, en el nombre de Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.